Hay secretos que se guardan por amor, secretos tan profundos que pueden cambiar la vida de una familia entera. En una mansión de Barcelona, bajo el brillo de las luces navideñas, una verdad escondida durante 12 años está a punto de salir a la luz, y nada volverá a ser igual. La nieve comenzaba a caer sobre Barcelona aquella víspera de Navidad. Las calles del Paseo de Gracia brillaban con luces doradas, y las familias se reunían para celebrar. Pero en la mansión Herrera, el silencio pesaba más que cualquier adorno navideño. Julián Herrera, uno de los hombres más ricos de España, regresaba a casa después de semanas de ausencia. Su hija Lucía lo esperaba con una mezcla de esperanza y resignación. Y María, la gobernanta, guardaba un secreto que esa noche ya no podría contener. Antes de continuar, cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Nos encanta saber dónde está nuestra comunidad de alma de historias. La puerta principal de la mansión se abrió con un sonido que resonó en el vestíbulo vacío. Julián Herrera entró con pasos firmes. El abrigo Armani todavía cubierto de copos de nieve, el maletín de cuero en la mano derecha. Tenía 50 años, pero aparentaba menos, gracias a una vida de gimnasios privados y tratamientos exclusivos. Su rostro, sin embargo, contaba otra historia. Líneas de cansancio alrededor de los ojos, una mandíbula permanentemente tensa, labios que habían olvidado cómo sonreír. María Beltrán apareció desde el pasillo lateral, secándose las manos en el delantal. Era una mujer de 42 años, cabello oscuro, recogido en un moño discreto, sin maquillaje, vestida con el uniforme gris que usaba desde hacía más de una década. Sus ojos cafés tenían esa calidez que solo se encuentra en quienes han cuidado de otros toda su vida. «Buenas noches, señor Herrera», saludó con voz suave, tomando el abrigo que él se quitaba sin mirarla. «¿Tuvo buen viaje?» «Aceptable», respondió Julián con sequedad, aflojándose la corbata. «¿Dónde está Lucía?» «En su habitación, señor. La cena estará lista en 20 minutos». Julián asintió y subió las escaleras de mármol sin decir más. María se quedó allí, sosteniendo el abrigo húmedo, observándolo alejarse. Conocía cada uno de sus gestos, cada matiz de su voz. Había pasado 12 años en esa casa, 12 años guardando silencio. Arriba, en su habitación del tercer piso, Lucía Herrera escuchó los pasos de su padre y sintió ese nudo familiar en el estómago. 12 años. Tenía exactamente 12 años, y en toda su vida no recordaba una sola conversación real con él. Solo intercambios breves, instrucciones, preguntas sobre notas escolares. Se miró al espejo. Cabello castaño largo hasta los hombros, ojos verdes como los de su padre, delgada para su edad. Llevaba puesto un suéter de lana gris y jeans. Nada llamativo, nada que demandara atención. Había aprendido desde pequeña que ser invisible era más seguro que decepcionar. Tocaron suavemente a su puerta. «Adelante», dijo, sabiendo quién era. María entró con una bandeja, té caliente y galletas recién horneadas. «Pensé que podrías necesitar esto antes de la cena», dijo con esa sonrisa que siempre lograba calmar el corazón de Lucía. «Gracias, María». Lucía tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor reconfortante. «¿Está de mal humor?» María se sentó en el borde de la cama, algo que nunca haría si Julián estuviera cerca. «Tu padre está cansado. Los negocios lo desgastan. Los negocios siempre lo desgastan», murmuró Lucía. «O tal vez simplemente no quiere estar aquí». María sintió el dolor en esas palabras, un dolor que conocía demasiado bien. «Tu padre te quiere, Lucía, solo que no sabe cómo demostrarlo». «¿Cómo puedes estar tan segura?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Ni siquiera me mira. Cuando habla conmigo, parece que está cumpliendo con una obligación, como firmar un documento». María extendió la mano y acarició el cabello de la niña con una ternura infinita. «Sé que es difícil entenderlo ahora, pero tu padre carga con pesos que tú no conoces, dolores que nunca has sabido procesar.
¿Dolores como perder a mi mamá? El silencio que siguió fue denso. María cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Sí, como perder a tu mamá. Lucía nunca había conocido a su madre. Sabía que se llamaba Isabela, que había muerto cuando ella era apenas un bebé. Pero nadie hablaba de ella. En toda la mansión solo había una fotografía, un retrato formal en el estudio de su padre, casi escondido detrás de otros marcos. Una mujer hermosa de cabello negro y sonrisa radiante. ¿Tú la conociste?, preguntó Lucía en voz baja. María abrió los ojos y miró directamente a la niña. Por un momento pareció que iba a decir algo importante, algo que llevaba guardado durante años, pero entonces se levantó alisándose el delantal. «Conocí a tu madre», dijo con voz apenas audible. «Era una mujer extraordinaria». «¿Me parezco a ella?». María sonrió con tristeza. «Te pareces más de lo que imaginas». Antes de que Lucía pudiera hacer más preguntas, la campana de la cena sonó en el piso inferior. Era el momento de otra comida en silencio, otra noche fingiendo ser una familia. El comedor de la mansión Herrera era una obra maestra de diseño. Mesa de roble macizo para 12 personas, araña de cristal Swarovski, ventanales que daban al jardín iluminado. Pero esa noche, como todas las noches, solo 3 personas ocupaban ese espacio enorme. Julián en la cabecera, Lucía a su derecha y María de pie junto al aparador, lista para servir. Julián cortaba su filete con precisión quirúrgica, sin levantar la vista del plato. Lucía movía la comida de un lado a otro sin apetito. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. «¿Cómo estuvo el colegio esta semana?», preguntó Julián sin levantar la mirada. «Bien», respondió Lucía. «¿Bien? ¿Eso es todo?». «Saqué buenas notas en todas las materias. La señora Campos dice que mi redacción sobre Navidad fue la mejor de la clase». Julián asintió mientras masticaba. «Me alegra que mantengas el nivel académico. Es importante para tu futuro». Silencio otra vez. Lucía respiró hondo, armándose de valor. «Papá, mañana es Navidad. Pensé que tal vez podríamos...». «Tengo una videoconferencia a las 10 de la mañana», interrumpió Julián. «Inversores japoneses. No puedo cancelarla». «Pero es Navidad». La voz de Lucía se quebró levemente. «Lucía, los negocios no se detienen por fechas del calendario. Si quieres mantener este estilo de vida, alguien tiene que trabajar». «No me importa el estilo de vida», dijo Lucía con más fuerza de la que pretendía. «Solo quiero...». Se detuvo. Sabía que era inútil. Julián finalmente la miró. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de ella, la observaron con algo que podría haber sido confusión o incomodidad. «¿Qué quieres, Lucía?». La pregunta flotó en el aire. María, desde su posición junto al aparador, contuvo la respiración. Lucía bajó la mirada a su plato. «Nada, papá. Está bien». Julián estudió a su hija durante unos segundos más. Luego volvió a su comida. Pero algo en su expresión había cambiado. Una grieta imperceptible en su armadura. María se acercó a retirar los platos. Cuando pasó junto a Lucía, le apretó suavemente el hombro. Un gesto pequeño pero que decía todo lo que las palabras no podían. Más tarde esa noche, cuando Lucía ya estaba en cama, María recorría la mansión apagando luces y verificando que todo estuviera en orden. Era su rutina de cada noche. Pero esta vez, cuando pasó frente al estudio de Julián, vio luz bajo la puerta. Dudó por un momento. Luego tocó suavemente. «Adelante». Julián estaba sentado en su silla de cuero, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente la fotografía que Lucía había mencionado. El retrato de Isabela. «¿Necesita algo, señor?», preguntó María desde el umbral. «No», respondió él sin apartar la mirada de la foto. «Puedes retirarte». Pero María no se movió. «Señor Herrera, ¿puedo hablar con franqueza?». Julián giró la silla para mirarla, sorprendido. En 12 años, María nunca había iniciado una conversación personal. «¿De qué se trata?». María entró al estudio y cerró la puerta tras ella. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Se trata de Lucía, de usted, de esta familia.
No sé de qué hablas. Con todo respeto, señor, sí lo sabe. Esa niña está creciendo sin un padre presente, y usted está viviendo como si no tuviera una hija que lo necesita desesperadamente. Los ojos de Julián se endurecieron. Lucía tiene todo lo que necesita. La mejor educación, la mejor ropa, la mejor... Cosas, interrumpió María con más valentía de la que ella misma sabía que tenía. Tiene cosas, pero no tiene a su padre. Yo trabajo para darle esas cosas. No, señor, usted trabaja para no tener que estar aquí, para no tener que sentir, para no tener que recordar. El silencio que siguió fue peligroso. Julián se levantó de la silla, su altura imponente sobre María. Estás sobrepasando tus límites. Lo sé. La voz de María tembló, pero no se echó atrás. Pero alguien tiene que decírselo. Y yo la he visto crecer todos estos años. He secado sus lágrimas cuando usted no estaba. He escuchado sus preguntas sobre su madre, preguntas que nadie responde. He sido testigo de cómo cada día se parece más a... Se detuvo abruptamente. Julián la miró con intensidad. ¿Más a quién, María? María sintió las lágrimas quemando sus ojos. El secreto que había guardado durante 12 años presionaba contra su pecho como un peso insoportable. Más a Isabela, susurró finalmente. Cada día se parece más a Isabela, y cada día que pasa sin que usted la vea realmente es un día que pierde algo que nunca podrá recuperar. Julián se giró, dándole la espalda. Puedes retirarte, señor Herrera. He dicho que puedes retirarte. Su voz era fría como el hielo. María asintió, aunque él no pudiera verla. Salió del estudio con el corazón roto, sabiendo que había arriesgado todo y probablemente no había cambiado nada. Pero estaba equivocada, porque después de que ella se fue, Julián se quedó parado frente a la fotografía de Isabela durante horas, y por primera vez en 12 años permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Algo había comenzado a quebrarse dentro de él, algo que llevaba demasiado tiempo congelado, y en esa mansión silenciosa, bajo las luces navideñas que parpadeaban en el jardín, 3 vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Porque los secretos, por más profundos que estén enterrados, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y el secreto de María Beltrán estaba a punto de revelar una verdad que transformaría todo lo que Julián y Lucía creían saber sobre su familia, sobre el amor y sobre quiénes realmente eran. Pero esa verdad tendría que esperar un poco más, porque algunas revelaciones necesitan el momento exacto para no destruir, sino para sanar. Y ese momento se acercaba, inexorablemente. Como la marea que no puede detenerse, la Navidad traería más que regalos ese año, traería la verdad. Al día siguiente, cuando Lucía bajó para el desayuno de Navidad, encontró algo que nunca había visto antes, a su padre esperándola en el comedor, con la videoconferencia cancelada y una expresión en el rostro que ella no reconocía. Algo había cambiado durante la noche. Y María, observando desde la puerta de la cocina, supo que el momento que había temido y anhelado durante 12 años finalmente había llegado. La mañana de Navidad amaneció con un silencio diferente. No era el silencio habitual de la mansión Herrera, ese silencio frío y distante que Lucía conocía tan bien. Este silencio tenía algo nuevo, expectativa. Lucía bajó las escaleras descalza, todavía en pijama, con el cabello suelto sobre los hombros. Normalmente, María ya habría insistido en que se vistiera apropiadamente antes del desayuno, pero hoy la niña había salido de su habitación impulsada por algo que no podía explicar, una sensación en el pecho, una intuición, y entonces lo vio. Julián Herrera estaba sentado en el comedor, no en su oficina respondiendo correos, no en una videoconferencia, sentado allí, esperando. Llevaba ropa casual, algo que Lucía apenas había visto antes. Un suéter azul marino y pantalones de algodón. Sin traje, sin corbata. Y lo más extraño de todo, sus manos estaban vacías.
sin teléfono, sin tablet, sin documentos, solo él, esperándola. «Buenos días», dijo Julián cuando la vio en el umbral. Lucía parpadeó sin estar segura de cómo responder. Buenos días, papá. Feliz Navidad», añadió él, y había algo en su voz, algo que Lucía no reconocía. ¿Ternura? ¿Nerviosismo? «Feliz Navidad», susurró ella, acercándose lentamente a la mesa. María apareció desde la cocina con una bandeja de desayuno. Chocolate caliente, croissants recién horneados, frutas frescas. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Julián, algo pasó entre ellos, una mirada cargada de significado que Lucía no comprendió. «Gracias, María», dijo Julián con una suavidad que la gobernanta tampoco había escuchado antes. «¿Podrías darnos un momento a solas?» María asintió, dejando la bandeja sobre la mesa. Antes de salir, apretó suavemente el hombro de Lucía. Un gesto de apoyo silencioso. Cuando se quedaron solos, padre e hija se miraron desde lados opuestos de esa enorme mesa. 12 años de distancia, contenidos en apenas 3 metros de madera. Julián respiró hondo. «Lucía, yo, anoche, después de la cena, estuve pensando mucho». La niña lo observaba con ojos enormes, sin atreverse a interrumpir. «He sido un mal padre», continuó Julián, y las palabras parecían costarle un esfuerzo físico. «No, peor que eso. He estado ausente. He usado el trabajo como excusa para no estar aquí, para no verte. Papá, déjame terminar, por favor». Su voz se quebró ligeramente. «Cuando tu madre murió, algo dentro de mí se rompió. Y en lugar de procesar ese dolor, en lugar de honrarlo, decidí enterrarlo. Decidí que si no sentía, no podría sufrir. Y en ese proceso te abandoné. No físicamente, pero sí emocionalmente». Lucía sintió las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Tú me recuerdas tanto a ella». Julián se pasó una mano por el rostro. «Tienes sus ojos, su forma de inclinar la cabeza cuando piensas, su bondad. Y durante todos estos años, cada vez que te miraba, veía a Isabela. Y dolía tanto que prefería no mirar. No es mi culpa parecerme a ella», susurró Lucía. «No, mi amor, no es tu culpa, es la mía, por ser tan cobarde, por no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar mi dolor sin castigarte a ti en el proceso». Se levantó de su silla y caminó hacia ella. Lucía no se movió, conteniendo la respiración. Julián se arrodilló frente a su hija, poniéndose a su altura. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de ella, estaban húmedos. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Por favor, perdóname por todos estos años perdidos, por todas las noches que te sentiste sola, por todas las veces que necesitaste un padre y yo no estuve ahí». Lucía no pudo contenerse más. Se lanzó a los brazos de su padre, sollozando contra su pecho. Julián la abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar todos los abrazos que nunca le había dado. Y lloró. Por primera vez desde la muerte de Isabela, se permitió llorar. Permanecieron así durante largo rato, padre e hija, finalmente conectados, finalmente reales. Desde la cocina, María observaba a través de la rendija de la puerta, con lágrimas rodando silenciosamente por su rostro. Este era el momento que había soñado durante 12 años, ver a Julián abrirse, ver a Lucía recibir el amor que siempre había merecido. Pero también sabía que este era solo el comienzo, porque la verdad completa aún no había sido revelada, y cuando lo fuera, ese abrazo que estaba presenciando podría ser puesto a prueba de formas que ninguno de ellos imaginaba. El resto del día de Navidad fue diferente a cualquier otro que Lucía recordara. Abrieron regalos juntos en la sala, no con la prisa habitual de años anteriores, sino tomándose el tiempo para compartir cada momento. Julián había comprado los regalos personalmente, esta vez no a través de su asistente. Un set de acuarelas profesionales, porque recordaba que Lucía había mencionado meses atrás que quería pintar. Un libro de poesía de una autora que ella admiraba. Una pulsera delicada con un dije en forma de mariposa. «¿Cómo sabías?»,
preguntó Lucía, sosteniendo la pulsera con asombro. Julián sonrió con timidez. María me ayudó. Me dijo todas las cosas que te gustan, todas las cosas de las que yo debería haberme dado cuenta por mi cuenta. Lucía buscó a María con la mirada. La gobernanta estaba ordenando el papel de regalo usado, manteniéndose en segundo plano como siempre. Pero cuando sus ojos se encontraron, Lucía le sonrió con gratitud. Y María le devolvió esa sonrisa con una calidez que iluminó toda la habitación. Por la tarde, Julián hizo algo que no había hecho en años. Propuso dar un paseo por Barcelona. Los tres salieron juntos, caminando por las calles decoradas de la ciudad. Lucía iba en el medio, tomada de las manos de su padre y de María. La gente los observaba con sonrisas, asumiendo que eran una familia normal disfrutando de la Navidad. Y tal vez, por primera vez, realmente lo eran. Pero había algo en la forma en que Julián miraba a María cuando Lucía no estaba viendo. Algo en la tensión de los hombros de la gobernanta cuando él se acercaba demasiado. Algo no dicho flotando en el aire entre ellos. Cuando regresaron a la mansión al anochecer, Lucía estaba exhausta, pero genuinamente feliz. Se despidió de ambos con besos y abrazos, algo que no había hecho en años, y subió a su habitación llevando consigo todos sus regalos. Julián y María se quedaron solos en el vestíbulo. «Gracias», dijo Julián en voz baja, «por lo que dijiste anoche, por obligarme a ver lo que estaba perdiendo». María asintió, sin confiar en su voz. «Ha sido un día hermoso», continuó él. «Ver a Lucía así, tan feliz. Me di cuenta de cuánto he desperdiciado». «No es demasiado tarde», dijo María suavemente. «Todavía pueden construir algo real». Julián la miró con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «María, hay algo que necesito preguntarte, algo que he estado evitando durante años, pero que ya no puedo ignorar». El corazón de María comenzó a latir más rápido. «¿Qué es, señor? ¿Por qué te quedaste?». La pregunta salió con urgencia. «Después de que Isabela murió, cuando todo en esta casa se volvió tan frío y doloroso, ¿por qué no te fuiste como los demás empleados? ¿Por qué te quedaste cuidando de una niña que ni siquiera era tuya, trabajando para un hombre que apenas te dirigía la palabra?» María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este era el momento que había temido. El momento en que las preguntas comenzarían. Las preguntas que podrían llevar a respuestas que cambiarían todo. «Yo me encariñé con Lucía», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Era solo un bebé cuando llegué, no podía abandonarla». «Pero no es solo eso, ¿verdad?». Julián dio un paso hacia ella. «He visto cómo la miras, cómo la cuidas. No es solo cariño de una empleada, es algo más profundo. Señor Herrera, creo que está cansado. Ha sido un día muy emocional y...». «Deja de llamarme señor Herrera por un momento», interrumpió él con frustración. «Solo por un momento, María. Háblame como a un ser humano, no como a tu empleador. ¿Por qué Lucía significa tanto para ti?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. 12 años de mentiras, de verdades a medias, de amor guardado en secreto. Todo presionaba contra su pecho, exigiendo salir. «Porque...». Su voz se quebró. «Porque cuando la miro, veo todo lo que pude haber sido y nunca fui. Veo el amor que quise dar y no pude. Veo...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba diciendo demasiado. Pero Julián había captado algo en sus palabras, algo que lo hizo palidecer. «María, ¿qué estás tratando de decirme?». Ella negó con la cabeza retrocediendo. «Nada, no estoy diciendo nada. Discúlpeme, necesito retirarme». Dio media vuelta y corrió hacia su habitación, dejando a Julián parado en el vestíbulo, con más preguntas que respuestas. Esa noche, ninguno de los tres pudo dormir. Lucía yacía en su cama, abrazando la almohada, reproduciendo en su mente cada momento del día. Por primera vez en su vida, había sentido que tenía un padre real, alguien que la veía, que la escuchaba, que se preocupaba, pero también había notado la tensión entre su padre y María. Había algo que no comprendía, algo que los adultos sabían y ella no.
En su habitación de empleada, María lloraba en silencio. Había estado tan cerca de revelarlo todo, tan cerca de destruir la frágil paz que apenas comenzaba a construirse en esa familia. ¿Qué derecho tenía ella de arruinar todo con su verdad? ¿Qué derecho tenía de ser egoísta después de tantos años de sacrificio? Y en su habitación principal, Julián no podía dejar de pensar en las palabras de María. Veo todo lo que pude haber sido y nunca fui. Veo el amor que quise dar y no pude. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué esas palabras resonaban en su mente con tanta insistencia? Se levantó de la cama y caminó hacia su estudio. Abrió el cajón inferior de su escritorio, donde guardaba las cosas más privadas. Sacó una caja de madera que no había abierto en años. Dentro había fotografías, cientos de fotografías de Isabela. Isabela embarazada, Isabela en el hospital, Isabela sosteniendo a Lucía recién nacida, y entonces vio una fotografía que había olvidado. Era del día que trajeron a Lucía a casa. En la foto, Isabela estaba en la cama, pálida y débil después del parto. Sostenía a la bebé con una sonrisa radiante. Y al lado de la cama, de pie en segundo plano, estaba María, mucho más joven, tal vez de 30 años, mirando a la bebé con una expresión que Julián nunca había analizado antes. Pero ahora, bajo la luz de su escritorio, vio algo en esos ojos, algo que lo hizo contener la respiración: amor. Pero no el amor de una empleada viendo al bebé de sus patrones. Era algo más profundo, algo más. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. La devoción de María por Lucía, su negativa a irse, incluso cuando la situación se volvió insoportable, la forma en que Lucía gravitaba naturalmente hacia ella, esa conexión que siempre había asumido era simplemente porque María era amable. Pero, ¿y si era algo más? ¿Y si había una razón biológica para ese vínculo? Julián sintió que la habitación giraba a su alrededor. No, no podía ser. Isabela le habría dicho, María le habría dicho, ¿o no? Recordó los últimos días de Isabela. Recordó una conversación que tuvieron, fragmentada por la morfina y el dolor. Julián, hay algo que necesitas saber sobre Lucía, algo importante. Shh, amor, descansa. Ya hablaremos cuando estés mejor. No, escúchame. Es sobre su... Pero Isabela había perdido el conocimiento antes de terminar la frase, y nunca despertó de nuevo. Julián había asumido que quería decirle algo sobre el futuro de Lucía, sobre su educación, sobre mantenerla cerca de su familia. Pero ¿y si era otra cosa? ¿Y si Isabela había estado tratando de revelarle algo fundamental sobre su hija? Algo que cambiaría todo lo que él creía saber. Julián dejó caer la fotografía sobre el escritorio, con las manos temblando. Tenía que hablar con María, tenía que exigir la verdad, pero una parte de él tenía miedo, porque si sus sospechas eran ciertas, si lo que estaba comenzando a creer era real, entonces toda su vida durante los últimos 12 años había sido una mentira. Y la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, sería devastadora, o tal vez sería lo único que podría sanarlos a todos. La pregunta era, ¿estaban listos para ella? Al día siguiente, Julián convocó a María a su estudio temprano en la mañana, antes de que Lucía despertara. Cerró la puerta con seguro y le mostró la fotografía. Los ojos de María se abrieron con terror cuando vio lo que él sostenía en sus manos. «Es hora de que me digas la verdad», dijo Julián, con voz temblorosa. «Toda la verdad sobre Isabela, sobre Lucía, sobre ti». Y María, después de 12 años de silencio, finalmente comenzó a hablar. La mañana siguiente amaneció gris sobre Barcelona. Nubes pesadas cubrían el cielo, amenazando con lluvia. María había dormido apenas una hora, y cuando escuchó los golpes firmes en la puerta de su habitación a las 6 de la mañana, supo que el momento había llegado. Abrió la puerta y encontró a Julián ya vestido, con el rostro marcado por una noche sin sueño.
Sus ojos verdes la miraban con una mezcla de determinación y miedo. Necesito hablar contigo, ahora, en mi estudio. No era una petición, era una orden. María asintió en silencio. Se puso una bata sobre el camisón y lo siguió por los pasillos vacíos de la mansión. El reloj del vestíbulo marcaba las 6:15. Lucía seguía durmiendo en el tercer piso, ajena a la conversación que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Julián cerró la puerta del estudio con seguro. Le indicó a María que se sentara, pero él permaneció de pie, caminando de un lado a otro como un abogado preparándose para un interrogatorio. Finalmente, se detuvo frente a su escritorio y tomó la fotografía, la misma que había estudiado durante horas la noche anterior. La colocó sobre la mesa, frente a María. «Explícame esta fotografía», dijo con voz tensa. «Explícame por qué, cuando la miro ahora, veo algo que nunca vi antes». María miró la imagen. Isabela en la cama del hospital, sosteniendo a Lucía recién nacida, y ella misma, más joven, de pie al lado, con esa expresión que ahora sabía que la había traicionado. «No sé qué quieres que te diga», susurró María. «La verdad». Julián se inclinó hacia ella, con las manos apoyadas sobre el escritorio. «Quiero la verdad que has estado guardando durante 12 años. La verdad que Isabela intentó decirme en su lecho de muerte. La verdad que explica por qué nunca te fuiste. ¿Por qué amas a Lucía de una forma que va más allá del deber?» María cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. «Por favor, no me obligues a hacer esto», suplicó con voz quebrada. «Tengo que saberlo. ¿Eres tú?» Julián no pudo terminar la pregunta. Era demasiado grande, demasiado imposible. «¿Eres tú la madre biológica de Lucía?» El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. María abrió los ojos y miró directamente a Julián, y en esa mirada él encontró su respuesta antes de que ella dijera una sola palabra. «Sí», susurró María, y con esa única palabra, 12 años de mentiras se desmoronaron. «Soy su madre biológica». Julián retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Se dejó caer en su silla, pálido, con la respiración agitada. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Isabela?» Las preguntas se atropellaban en su boca, sin poder formar oraciones completas. María respiró hondo, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Era el momento de contar toda la historia que había guardado en su corazón durante tanto tiempo que a veces olvidaba que era real. «Hace 13 años yo era diferente», comenzó con voz temblorosa. No era María Beltrán, la gobernanta. Era solo María, una chica de 25 años que trabajaba limpiando oficinas en Barcelona. Vivía en un apartamento diminuto. Apenas podía pagar el alquiler. No tenía familia, no tenía nada. Hizo una pausa, recordando. Y entonces conocí a alguien, un hombre que me prometió el mundo. Me dijo que me amaba, que construiríamos una vida juntos. Fui tan ingenua, tan estúpida. Creí cada palabra. «¿Y quedaste embarazada?» María asintió. Cuando se lo dije, desapareció. Literalmente. Cambió de número, dejó su apartamento, se esfumó. Y yo estaba completamente sola, sin dinero, sin apoyo, sin forma de criar a un bebé. Julián escuchaba en silencio, con el rostro como una máscara. «Consideré todas las opciones», continuó María con voz cada vez más quebrada. «Pensé en no seguir adelante, pero no pude. Ese bebé dentro de mí era inocente. No merecía pagar por mis errores. Así que decidí llevarlo a término y darlo en adopción». ¿Y cómo entraron Isabela y yo en la ecuación? María sonrió tristemente a través de las lágrimas. Isabela estaba desesperada por ser madre. Habían intentado durante años, habían hecho tratamientos de fertilidad que no funcionaron. Los doctores le dijeron que nunca podría llevar un embarazo a término debido a complicaciones médicas. Estaba destrozada. Se limpió los ojos. Fue su mejor amiga, Sofía, quien me contactó.
Trabajaba como trabajadora social y sabía de mi situación. Me propuso algo que en ese momento parecía perfecto: una adopción privada, completamente legal, donde yo conocería a los padres adoptivos. Me aseguró que mi bebé tendría todo lo que yo nunca podría darle, y aceptaste. Conocí a Isabela cuando yo tenía 6 meses de embarazo. La voz de María se suavizó al recordar. Era la mujer más hermosa que había visto, no solo físicamente. Tenía una luz interior, una bondad genuina. Cuando me tomó las manos y me dijo que amaría a mi bebé como si fuera suyo, le creí, porque podía ver en sus ojos que era verdad. Julián sintió las lágrimas quemando sus propios ojos. «Y tú, Julián, fuiste tan generoso», continuó María. «Pagaste todos mis gastos médicos, me conseguiste un lugar donde vivir durante el embarazo. Nunca me hiciste sentir menos, nunca me juzgaste». «¿Por qué no recuerdo nada de esto?», preguntó Julián confundido. «Porque Isabela manejó todo personalmente. Te mantuvo un poco al margen de los detalles porque sabía que estabas ocupado con el negocio. Yo solo te vi un par de veces durante todo el proceso. Y después del nacimiento, después desaparecí de tu vida. Era parte del acuerdo. Pero volviste». María asintió, y ahí su voz se quebró completamente. «El parto fue complicado. Hubo sangrado excesivo. Los doctores dijeron que Isabela podría no sobrevivir. Yo estaba en la habitación de al lado, recuperándome de la cesárea, cuando escuché el caos. Vi cómo se llevaban a Isabela corriendo al quirófano. Se cubrió el rostro con las manos. Sobrevivió, obviamente, pero quedó muy débil. Y yo vi a mi bebé por primera vez en ese momento de crisis. Una enfermera me la trajo para alimentarla, porque Isabela no podía. Y cuando Lucía me miró, cuando sentí su peso en mis brazos, no pudo continuar. Los sollozos la interrumpieron. Julián se levantó y por primera vez en 12 años le ofreció un pañuelo con manos temblorosas. «Me enamoré de ella», susurró María cuando pudo hablar de nuevo. «Instantáneamente, completamente. Y supe que entregarla sería lo más difícil que haría en mi vida, pero también supe que era lo correcto, porque Isabela la amaría de formas que yo nunca podría. Le daría una vida que yo nunca podría darle. Entonces, ¿por qué volviste? Cuando Isabela salió del hospital, necesitaba ayuda, mucha ayuda. Todavía estaba débil, y pidió específicamente por mí. Me ofreció trabajo como niñera temporal, solo hasta que se recuperara. Acepté porque no podía alejarme. Necesitaba estar cerca de mi hija, aunque fuera desde las sombras». María se puso de pie, caminando hacia la ventana. Isabela sabía que sufría. Me veía observando a Lucía con anhelo. Y un día, cuando la bebé tenía 3 meses, Isabela me llamó a su habitación. Lucía estaba dormida en su cuna entre nosotras, y me dijo algo que nunca olvidaré. «¿Qué te dijo?». María se giró para mirarlo. Me dijo: «María, tú le diste la vida, pero yo le daré el amor, pero este amor no tiene que excluirte. Quédate. Ayúdame a criarla. No como su madre biológica, eso sería confuso para ella, pero como su segunda mamá, como la tía María que siempre estará ahí. Podemos amarla juntas. Hay espacio suficiente en su corazón para ambas». Julián sintió las lágrimas rodando libremente por su rostro ahora. Isabela siempre fue generosa, hasta el punto de la imprudencia. «No fue imprudencia», dijo María con firmeza. «Fue el acto de amor más puro que he presenciado. Me dio un regalo que no merecía, la oportunidad de ser parte de la vida de mi hija, y cuando ella murió...». Su voz se quebró de nuevo. «Cuando ella murió y te vi cerrarte, alejarte de Lucía, supe que no podía irme, porque había prometido a Isabela que siempre cuidaría de nuestra niña, que nunca la dejaría sola, y esa promesa era más importante que mi comodidad, que mi dolor, que cualquier otra cosa». Julián se levantó y caminó hacia ella. Estaban frente a frente, separados por años de secretos y mentiras, pero también unidos por el amor compartido hacia una niña extraordinaria. ¿Por qué Isabela nunca me lo dijo? Iba a hacerlo.
susurró María. Al principio quería esperar hasta que Lucía fuera mayor para poder explicárselo apropiadamente, pero cuando se enfermó, cuando supo que se estaba muriendo, intentó decírtelo. ¿Lo recuerdas? Sus últimas palabras. Julián cerró los ojos, recordando. Hay algo que necesitas saber sobre Lucía, algo importante. Es sobre su madre biológica, completó María. Eso es lo que iba a decir. Iba a decirte que yo estaba aquí, que podías confiar en mí, que por favor me dejaras quedarme para cuidar de ella. Y yo asumí que estaba delirando por la medicación. Julián se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Dios mío, todos estos años, tú aquí, viendo a tu propia hija crecer, sin poder decirle quién eres realmente. Fue mi elección, dijo María sentándose junto a él. Desde el principio di a Lucía en adopción porque era lo mejor para ella, y esa decisión no cambió solo porque Isabela murió. Tú eres su padre, legal y emocionalmente, y ella te necesita como padre, no confundida por revelaciones que podrían destruir su sentido de identidad. Pero tiene derecho a saber, tal vez, algún día, cuando sea mayor, cuando pueda procesarlo. Pero ahora solo tiene 12 años. Acaba de recuperar a su padre después de años de distancia. ¿Realmente quieres complicar eso con esta verdad? Julián la miró durante largo rato. ¿Qué quieres tú, María? En todos estos años, ¿qué es lo que tú has querido? María sonrió con tristeza. Ver a mi hija feliz. Saber que está amada, que está segura. Eso es todo lo que siempre he querido. Y si puedo tener eso mientras lavo la ropa y preparo la cena, es más de lo que jamás soñé tener. Eres extraordinaria, susurró Julián. El sacrificio que has hecho. No es sacrificio cuando es por amor, interrumpió María. El verdadero amor no siempre es estar en primer plano. A veces es amar desde las sombras, ser la mano invisible que sostiene, la voz que consuela, la presencia constante que nunca falla. Julián tomó las manos de María entre las suyas. Gracias por todo lo que has hecho, por nunca rendirte con ella, por ser la madre que Isabela, que todos necesitábamos que fueras. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó María con miedo en la voz. ¿Vas a pedirme que me vaya? ¿Irte? Julián la miró con incredulidad. No, María, nunca, pero tampoco puedo seguir tratándote como a una simple empleada. Necesitamos encontrar un equilibrio, una forma de honrar la verdad sin lastimar a Lucía. ¿Qué propones? Julián pensó durante un momento. Por ahora, mantenemos el secreto, pero te doy un nuevo rol en esta casa. Ya no eres la gobernanta, eres familia. La mejor amiga de Isabela que se quedó para ayudar a criar a su hija, que es verdad, solo que no es toda la verdad. ¿Y algún día? Algún día, cuando Lucía sea lo suficientemente mayor, le diremos todo, juntos, pero será decisión de ella cómo quiere procesar esa información. Y mientras tanto, tú estarás aquí, no en una habitación de servicio, en una habitación real, como miembro de esta familia. María comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. No merezco tu bondad. Mereces mucho más de lo que yo puedo darte, respondió Julián. Pero es un comienzo. Cuando Lucía bajó para el desayuno esa mañana, encontró a su padre y a María sentados juntos en el comedor, tomando café. Algo en sus rostros le dijo que habían estado hablando de cosas importantes, pero ambos le sonrieron con calidez cuando entró. «Buenos días, cariño», dijo Julián. «Tenemos noticias». Lucía se sentó, curiosa. «María va a mudarse al segundo piso», anunció Julián. «Ya no va a estar en la habitación de servicio, y vamos a tratarla como lo que realmente es, familia». Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿De verdad?», María asintió, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Si tú estás de acuerdo, por supuesto». Lucía se levantó de un salto y abrazó a María con fuerza. «Por supuesto que estoy de acuerdo. María, tú siempre has sido familia para mí. Siempre».
María devolvió el abrazo, permitiéndose por primera vez en 12 años sostener a su hija sin miedo, sin culpa, sin tener que esconderse. Julián observaba la escena con una sonrisa, pero también con una tristeza profunda en el corazón, porque sabía que algún día esa niña aprendería la verdad completa, y esperaba que cuando ese día llegara, pudiera perdonarlos a ambos por haber guardado el secreto durante tanto tiempo. Pero por ahora, por este momento perfecto en esta mañana de invierno en Barcelona, eran una familia, imperfecta, complicada, construida sobre secretos y sacrificios, pero una familia real. Y eso era suficiente. Los meses siguientes trajeron una transformación completa a la mansión Herrera. Julián redujo sus viajes de negocios, eligiendo estar presente en la vida de Lucía. Cenaban juntos todas las noches. Él ayudaba con la tarea. Iban a museos los fines de semana. María floreció de formas que nunca había imaginado. Ya no era la empleada invisible, era la tía María, la mejor amiga de la mamá de Lucía, que había decidido quedarse para ayudar a la familia. Y ese rol, aunque todavía no era la verdad completa, era mucho más cercano a lo que su corazón había anhelado durante años. Lucía prosperó en este nuevo ambiente. Su sonrisa volvió, su risa llenaba los pasillos que antes habían estado en silencio. Y aunque a veces sentía que había algo que no le estaban diciendo, algo que flotaba en el aire entre su padre y María, eligió no presionar, porque por primera vez en su vida era genuinamente feliz. Una tarde, 6 meses después de aquella Navidad que había cambiado todo, Julián encontró a María en el jardín. Estaba regando las flores que Isabela había plantado años atrás y que María había mantenido vivas con devoción. ¿Tienes un momento?, preguntó Julián. María dejó la regadera y se sentó junto a él en el banco de piedra. Siempre. He estado pensando, comenzó Julián, mirando hacia la casa donde Lucía practicaba piano, en cómo a veces las familias no son lo que esperamos. No están definidas por la sangre, sino por el amor, por la presencia, por el sacrificio. María asintió en silencio, y me di cuenta de algo importante, continuó. Durante todos estos años estuve tan enfocado en mi propio dolor que nunca vi el tuyo. Nunca vi cuánto estabas sacrificando cada día, cuánto amor estabas dando sin esperar nada a cambio. Ya te dije que no es sacrificio cuando es por amor. Lo sé, Julián sonrió. Pero eso no significa que no debamos honrarlo, que no debamos agradecerlo. Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. ¿Qué es esto?, preguntó María. Ábrelo. María abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales. Los leyó, con los ojos cada vez más abiertos. Julián, no puedes... Esto es una cuenta a tu nombre, explicó él, con suficiente dinero para que nunca tengas que preocuparte por tu futuro, para que si algún día decides que quieres tu propia vida, tu propia casa, puedas tenerla. Pero también es algo más. Señaló otra sección de los documentos. Es un testamento actualizado. Si algo me pasa a mí, tú serás la tutora legal de Lucía, no algún pariente lejano. Tú, su verdadera madre. María no pudo contener los sollozos. No puedo aceptar esto. Ya está hecho, dijo Julián con firmeza pero con gentileza. Y no es caridad, María, es justicia, es reconocimiento, es lo mínimo que puedo hacer para empezar a compensar todo lo que has dado. María lo abrazó, llorando contra su hombro. Gracias, susurró, por ver, por entender, por no juzgar. Gracias a ti, respondió Julián, por enseñarme lo que realmente significa el amor, por mostrarme que a veces la mayor fuerza no es reclamar lo que es tuyo, sino dejarlo ir. Y luego quedarte de todos modos. Se quedaron así durante largo rato, 2 personas rotas que habían encontrado sanación en el amor compartido por una niña extraordinaria. Los años pasaron. Lucía creció convirtiéndose en una joven hermosa, inteligente y compasiva. Heredó la bondad de Isabela, la determinación de Julián y algo más.
algo que venía de María, una empatía profunda, una capacidad de sacrificio, una forma de amar que ponía a los demás primero. Cuando cumplió 18 años, Julián y María decidieron que era el momento. La sentaron en la sala, en el mismo lugar donde años atrás habían abierto regalos de Navidad juntos. «Hay algo que necesitamos decirte», comenzó Julián, tomando la mano de su hija. «Algo que debimos decirte hace mucho tiempo». Lucía los miró a ambos, sintiendo que su mundo estaba a punto de cambiar, y entonces, con lágrimas y amor, le contaron toda la historia de una joven desesperada que hizo el mayor sacrificio, la historia de una mujer bondadosa que compartió su amor, la historia de un padre que estuvo ciego durante demasiado tiempo, la historia de una familia construida no sobre sangre, sino sobre elecciones diarias de amar, incluso cuando dolía. Lucía lloró, hizo preguntas, se enojó por un momento. Pero luego, cuando toda la tormenta pasó, se acercó a María y la abrazó con fuerza. «Siempre supe que eras especial para mí», susurró. «Siempre sentí esa conexión. Ahora entiendo por qué. ¿Puedes perdonarme?», preguntó María con voz quebrada. «¿Por no decírtelo antes?». Lucía se separó y la miró directamente a los ojos. «No hay nada que perdonar. Me diste la vida 2 veces, una cuando nací y otra cada día que te quedaste. Tú me amaste cuando no tenías que hacerlo. Me cuidaste cuando nadie más lo haría. ¿Cómo podría estar enojada por eso?». Se giró hacia su padre. «Y tú, papá, gracias por finalmente abrir los ojos, por darle a María el lugar que siempre mereció en nuestra familia». Los 3 se abrazaron, llorando, riendo, sanando juntos. «Entonces, ¿qué soy yo para ti?», preguntó María cuando las lágrimas disminuyeron. «Ya no puedo ser solo la tía María, pero tampoco quiero quitarle el lugar a Isabela». Lucía sonrió a través de las lágrimas. «Eres mi mamá María, y mamá Isabela también es mi mamá. No tengo que elegir. Puedo amar a ambas. Puedo honrar a ambas. Mi corazón es suficientemente grande». María sintió como si se quitara un peso de 1000 kilos de sus hombros. Durante 18 años había vivido en las sombras, y ahora finalmente podía estar en la luz. Hoy, cuando la gente pregunta sobre la familia Herrera, escuchan una historia extraordinaria. La historia de un millonario que aprendió que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. La historia de una gobernanta que demostró que el amor más puro es el que da sin esperar nada a cambio. La historia de una niña que creció con 2 madres, cada una amándola de formas diferentes, pero igualmente profundas. Pero más que eso, es la historia de cómo las familias reales no siempre se ven como esperamos, no siempre siguen las reglas tradicionales. A veces están construidas sobre secretos y sacrificios, sobre decisiones imposibles y amor incondicional, sobre segundas oportunidades y perdón. María nunca se casó, nunca tuvo otros hijos, pero cuando le preguntan si se arrepiente de sus decisiones, sonríe y niega con la cabeza. «Tengo exactamente la familia que estaba destinada a tener», dice siempre, «no del modo que esperaba, pero perfecta de todos modos». Julián aprendió que estar presente es más importante que estar perfecto, que los errores se pueden reparar si tienes el coraje de enfrentarlos, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Y Lucía creció sabiendo algo que muchos nunca aprenden, que hay muchas formas de ser madre. Está la que te da la vida, está la que te cría, está la que te ama incondicionalmente, y si tienes suerte, muy raramente puedes tener a alguien que hace las 3 cosas. Puede que no sea la misma persona, pero cuando tienes amor de múltiples fuentes, no eres más pobre, eres infinitamente más rica. En una noche reciente, estaban los 3 en el jardín bajo las estrellas. Julián había encendido la chimenea exterior. María servía chocolate caliente. Lucía, ahora una joven de 20 años estudiando medicina, estaba acurrucada entre ambos. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó Lucía de repente. «¿Qué día?», respondieron ambos.
Hace exactamente 8 años que papá finalmente abrió los ojos. Hace 8 años que nuestra familia real comenzó. Julián y María intercambiaron miradas cargadas de significado. Y son los mejores 8 años de mi vida, dijo Julián con voz emocionada. Los míos también, añadió María. Los de todos nosotros, concluyó Lucía. Y allí, bajo el cielo estrellado de Barcelona, una familia imperfecta pero real compartió un momento perfecto, porque al final no importa cómo comiences, importa cómo eliges continuar, importa a quién eliges amar, importa por quién eliges quedarte. Y en la mansión Herrera, 3 personas habían elegido quedarse, habían elegido amarse, habían elegido ser familia, y esa elección, renovada cada día, era el verdadero milagro. El secreto de María Beltrán ya no era un secreto, era una historia de amor, la más hermosa que cualquiera de ellos conocería jamás. Y eso, al final, era lo único que importaba. El amor siempre importa, el amor siempre gana, el amor siempre encuentra el camino. Gracias por acompañarnos en esta historia de alma de historias. Recuerda, las familias vienen en muchas formas, y el amor verdadero, ese que sacrifica, ese que permanece, ese que nunca se rinde, ese amor es el que transforma vidas. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos un comentario contándonos qué te hizo sentir y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.